Bien, el tercer ejercicio que nos propone el libro dice que si tenemos dos conjuntos, uno llamado X, cuyos elementos van del 1 al 6, y uno llamado Y, cuyos elementos van del 2 al 8, dice que representar cada una de las siguientes relaciones en un diagrama. Es decir, aquí nos están diciendo que hagamos dos óvalos y a esos óvalos le colocamos nombres y después que le coloquemos nombres tengamos en cuenta esta regla, esta o cualquiera de ellas, de tal manera que relacionemos los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto, pero que guarden la regla o la propiedad que nos están dando. Bien, en este caso yo voy a resolver el ejercicio 3A para iniciar por aquí por la A. Y como siempre, pues voy a colocar los dos conjuntos en forma de óvalo con sus respectivos elementos. Los elementos del X dice que va del 1 al 6, acá no los están entregando. Y los elementos del conjunto Y van desde el 2 hasta el 8. Y como voy a resolver el 3, la propiedad que debo seguir es esta. Es decir, las parejas que se deben formar cuando yo relacionen deben estar formadas por X y Y, es decir, los elementos de X y los elementos de Y, de tal manera que la primera componente sea igual a la segunda más 2. ¿Sí? Escuche bien. Debo hacer la relación de tal manera que la primera componente, es decir, un elemento de aquí, tiene que ser igual a un o relacionarse con un elemento de acá, de tal manera que la suma del segundo con 2 me debe dar la x. Y la primera, pues que vemos es esta, 4. Si tú ves a 4, estaríamos diciendo 4 es igual al 2 que pertenece al conjunto Y más 2. El otro elemento que podemos armar sería el 5 con el 3. Claro, porque si cogemos al 3 del conjunto Y y le sumamos 2, nos da 5. Por lo tanto, la primera componente es igual a Y, que vale 3, más 2. Y la tercera y última pareja sería el 6 con 4. Claro, pues si cogemos al 4 y le sumamos 2, nos daría 6. Es lo que dice la primera propiedad de acá. ¿Y qué es lo que nos pide el ejercicio? Que representemos cada una de las siguientes relaciones en un diagrama, es decir, que ya lo hemos representado mediante un diagrama. Ahora bien, voy a resolver el ejercicio 3B. El ejercicio 3B me dice que la primera componente, es decir, que un elemento del primer conjunto es igual a, a un elemento del segundo conjunto, pero elevado al cuadrado. Entonces, si yo miro aquí y miro acá luego en Y, debo buscar los elementos de tal manera que cuando busque algo aquí sea igual a algo que está en el conjunto Y, pero elevado a la 2. En este caso, el elemento que me sale de primero sería el 4 es igual a Y elevado a la 2, pero en este caso Y vale 2 elevado a la 2 nos daría 4. Por lo tanto, la relación que debemos representar sería 4 con 2. ¿Existe otra? No, ya no existe más. ¿Por qué no existe más? Porque si tomamos, por ejemplo, al 3, tendríamos que relacionarlo con el 9, pero el 9 no está acá. Si tomamos al 2, tendríamos que buscar algún número que elevado acá al cuadrado me dé 2, y en este caso no existe. Y si cojo el 1, buscar un número acá que elevado al cuadrado me dé 1. Si yo cojo el 5, tengo que buscar un número que elevado al cuadrado me dé 5. Si cojo el 6, tengo que buscar acá un número que elevado al cuadrado me dé 6. No existe. Bien, por lo tanto, esa es la representación de esa segunda regla que nos dieron con el nombre de S. El tercero que vamos a resolver o que voy a resolver es el 3E. Si lo miramos, el 3E dice que el conjunto o las parejas se van a formar de tal manera que Y, es decir, que la segunda componente, esta que está aquí, será igual a la primera componente elevado al cuadrado más 1. Entonces, ¿cuál sería la primera componente que yo buscaría acá? Ojo, ojo, porque estoy diciendo que la segunda será igual a la primera al cuadrado más 1. Entonces, si yo tomo aquí 1 y lo elevo al cuadrado y le sumo 1, eso me da como resultado 2. Por lo tanto, el 1 se relaciona con 2. Si yo cojo el 2
y y lo elevo al cuadrado, me daría 4 más uno me daría 5, es decir, que el 2 se va a relacionar con 5. Si yo cojo el 3 y lo elevo al cuadrado, me daría 9 más uno me daría 10, no tiene con quién relacionarse, ¿cierto? Y si cojo el 4 y lo elevo al cuadrado, me daría 16 más uno sería 17, pero aquí no hay ningún número 17. Si yo cojo al 5 y lo elevo al cuadrado, me daría 25 más uno 26. Por lo tanto, no encontraríamos ningún otro elemento del conjunto X que pueda relacionarse con algún elemento del conjunto Y que cumpla la propiedad que está planteada en el ejercicio 3E. Bueno, como en los casos anteriores, pues ahora te toca a ti realizar los ejercicios que faltan. Espero los llegues a término. Nos vemos. Hasta pronto.